Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, muy buenas tardes tengan ustedes en esta hermosa Ciudad de México el día de hoy, 18 de mayo del 2016. Aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en sustitución de la siempre insustituible Celeste Sáenz de Miera, coordinadora ejecutiva de este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Y amigos, en este día vamos a hablar sobre un tema que para muchos a veces es árido, pero para los que hemos vivido en la zona, en la región del acero, del carbón, de la electricidad, del gas natural, pues nos resulta bonito hablar de estos temas. Voy a hablar específicamente de una empresa insignia de este país que es Altos Hornos de México. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque hace 2 días salió una nota que me llamó mucho la atención, que hablaba sobre que se habían levantado las restricciones sobre la suspensión de pagos de Altos Hornos de México. Fíjense ustedes este detalle, se levantaron las restricciones a la suspensión de pagos. ¿Cuándo se declaró en suspensión de pagos Altos Hornos de México? En 1999. O sea, pasaron 17 años, esto es muy importante, 17 años en donde los diferentes gobiernos de México apoyaron a esta gran corporación, Altos Hornos de México, para que estuviese protegida por esta posibilidad de que fuera embargada por sus acreedores. O sea, aquellos que les debía Altos Hornos, pues simplemente se esperaron 17 años. Es verdaderamente inconcebible en una economía como la nuestra que una empresa tenga tanto apoyo, y no solamente de un gobierno, sino de 3 gobiernos. Esto nos lleva a elucubrar, a pensar que hay alguien que está apoyando a esta gigantesca corporación siderúrgica, porque no es posible 17 años para cobrar algo que se me debe. Pues ya estaría muerto, decía el gran economista de todos los tiempos, Lord Keynes, a largo plazo estamos muertos. Entonces, y no solamente es este asunto, es el asunto del que les vamos a platicar en todo este programa, sobre esta gigantesca, gran insignia empresarial de este país que ha sido Altos Hornos de México, productora o el complejo siderúrgico más importante de América Latina hasta la fecha. Este proyecto, Altos Hornos de México, inicia en 1944. Después de los acuerdos de Bretton Woods, o acuerdos de posguerra, en donde se reunieron todos los países para llegar a acuerdos globales, resultó México uno de los beneficiarios. México inmediatamente recibió un préstamo del Banco Mundial, canalizado por Nacional Financiera ya en esos años, para desarrollar un proyecto siderúrgico. Para que el país entrara en etapas de industrialización acelerada, era necesario producir acero barato, acero de buena calidad. Inicia el gobierno federal este proyecto en una entonces muy pequeña población de 15,000 habitantes, en Monclova, Coahuila, en el centro del estado de Coahuila, el tercer estado más grande de la República, con una enorme, gigantesca frontera con Texas, a la mitad del desierto. En esa pequeña población de entonces se planteó el proyecto Altos Hornos de México, por el gobierno federal, insisto, por el gobierno federal. Desde un inicio es dinero del gobierno federal. No había técnicos, no había
expertise, como se le dice ahora, en estos temas. Se buscó de una manera muy a la mexicana, altos hornos usados, y se fueron al estado de Ohio, donde una empresa, Buckeye Steel, Book en términos muy coloquiales en Estados Unidos se le dice al dólar, y todo el dólar pues trae un ojo ahí, que es teorías de que si son los Illuminatis o no. El hecho es que Buckeye Steel es una de las que se dijo históricamente. Hay poca información sobre esto. Hemos tenido la oportunidad de hacer una recolección de datos al respecto de esta empresa. Primero, porque es de nuestra región. Segundo, porque Monclova ya no es de 15,000 habitantes. Ahorita Monclova ha de tener unos 150,000 habitantes, y su área metropolitana y su área de influencia llegará aproximadamente a los 250,000 habitantes. Entonces aquí en pantalla ustedes pueden ver lo que es ahora Altos Hornos, un gigantesco complejo industrial que está localizado, insistimos, en la ciudad de Monclova, Coahuila, en el centro del estado de Coahuila. Entonces, este proyecto, decíamos, inició en el 44, se fueron por hornos, altos hornos usados al estado de Ohio, y los echaron a andar los mexicanos. Los mexicanos son muy creativos en la cuestión industrial, y sobre todo cuando se trata de nacionalismo todavía le metemos más ganas. Entonces los ingenieros de aquel entonces desarrollaron, lo echaron a andar, 2 altos hornos totalmente ya tirados a la basura, y que hasta la fecha todavía continúan. Uno de ellos lleva el nombre de Guadalupe, y bueno, ahí está el ejemplo de la tenacidad, de la creatividad de la gente aquí en México, sobre todo en el área empresarial. Y pues obvio, se vino una persona, Harold Pape, también del estado de Ohio, a organizar, a estructurar esta empresa siderúrgica. Harold Pape, desde esos años hasta 1971, fue el director de esa empresa. Levantó prácticamente de la nada, se levantó esta gigantesca corporación, que en los años 70 era aproximadamente de 30 empresas alrededor del complejo industrial. Los japoneses han definido muy bien esto como un zaibatsu, con Z, zaibatsu. Son núcleos de empresas, valgan la palabra, nucleadas o en el centro con una industria siderúrgica. Entonces, sin querer, nosotros copiamos el modelo japonés del zaibatsu, y alrededor de Altos Hornos fueron creciendo una cantidad increíble de empresas ligadas todas con la cadena productiva del acero. Entonces, en los años 70 entra lo que hemos llamado el nacionalismo económico. El licenciado Luis Echeverría llega a Monclova y en palabras más, palabras menos, agradece a Harold Pape el interés que tuvo por México, y el Estado mexicano retoma el control de Altos Hornos, porque Altos Hornos, decíamos, desde un inicio fue una empresa del gobierno de México, con dinero del gobierno de México, y hasta los años 70 el gobierno de México recupera el control sobre esta hermosa y gigantesca empresa llamada Altos Hornos de México. Digo hermosa porque genera alrededor de 30,000 empleos directos en la zona. Para mucha gente en estos tiempos en donde todo se va a la economía informal, pues representa algo bonito. Entonces, este es el nacimiento de esta empresa. Empieza a producir placa de acero. Básicamente el mercado era Buckeye,
como diríamos literalmente, Buckeye Steel, era de Samuel Bush. Samuel Bush hace su carrera en esta empresa y además se dedica a venderle armas al ejército de los Estados Unidos. Entonces, Altos Hornos nace como un proyecto para surtirle placa al gobierno de los Estados Unidos para, sobre todo la placa se utilizaba mucho y se utiliza también en barcos de guerra, barcos mercantes, en tanques de guerra, en otro tipo de actividad, pero la placa sigue siendo un mercado importante para este tipo de empresas. Entonces, el hecho es que Samuel Bush, que fue el bisabuelo del último presidente Bush, de George W. Bush, creó esta empresa Altos Hornos como una especie, o impulsó, no, el gobierno de México fue el que la creó, impulsó esta empresa como una especie de apoyo, de apoyo a Buckeye. Y ahí empiezan las negociaciones oscuras entre el gobierno de México y los Bush. Recuerden ustedes que a Samuel Bush, aquí lo pueden ver en pantalla, a Samuel Bush se le conoce como el mercader de la muerte, porque era el que vendía armas al ejército de los Estados Unidos. Su cuñado era de las armas Remington. Entonces, desde un inicio, la familia Bush está ligada con Altos Hornos y tenemos este ejemplo de lo que estamos hablando aquí, de este gigantesco complejo siderúrgico. Aquí en pantalla vemos la cotización de Buckeye Steel en la Bolsa de Nueva York. Es una cotización que, siendo presidente George W. Bush, pues dijo, mire, vean, todavía el orgullo de la familia sigue siendo la industria del acero. Y ahí está en cotización en la bolsa lo que valía las acciones de esta empresa, que todavía cotiza en bolsa. Esto es importante, amigos, porque las empresas en México no cotizan la gran mayoría en bolsa. Son empresas, aunque se digan ellas empresas privadas, no es cierto, siguen siendo empresas familiares, porque no cotizan en bolsa. Cuando ya cotizan en bolsa, las empresas se hacen empresas públicas, no del gobierno federal, sino del público que de alguna manera confía en este tipo de empresas. Altos Hornos, ahorita que continuemos, se empieza a privatizar cuando empieza el neoliberalismo en México, en 1982. Pero retomo el inicio. La suspensión de pagos significa para los obreros de Monclova una lucha muy importante que se ha dado, y que imagínense la cantidad de gentes que se nos han muerto en 17 años, se ha dado para exigirle a las actuales autoridades del gobierno federal, del Congreso de la Nación y de la misma empresa Altos Hornos, de que se les regrese por ley, porque así quedó estipulado por ley, el 5% del valor de la empresa. No se pudo cobrar esto, no se ha podido cobrar, porque insistimos, pasaron 17 años. El gobierno, de una manera criminal, dejó pasar tanto tiempo para que los obreros no cobraran su 5% que le correspondía al valor de venta de la empresa. Era un valor, la empresa prácticamente se remató en 105 millones de dólares, cuando la empresa valía 2,000 millones de dólares. Entonces esto nos lleva a pensar, insistimos, a elucubrar que ha habido pues personajes, para no darle vuelta al asunto, Carlos Salinas de Gortari, que ha protegido mucho a esta empresa que está localizada en el centro del estado de Coahuila, y que aquí muy cerquita, aquí en la colonia Polanco, en Mechorocampo y Suderman, ustedes van a encontrar ahí un Cadillac, porque el señor le gusta
presumir mucho de esto. Pero vamos a un primer corte y continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez sobre este tema, Altos Hornos de México. Y continuamos aquí en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Insistimos, este programa que dirige, que coordina, que ejecuta excelentemente nuestra queridísima amiga Celeste Sainz de Miera, a quien le mandamos unos afectuosos saludos a ella, a su esposo, nuestro también estimadísimo Maurice Salum, a Celestita, a todos los compañeros que se encuentran en el Club de Periodistas, a los compañeros aquí en cabina, a Tere García, que nos permite este espacio para hablar de estos temas que esperemos les guste, en este caso Altos Hornos de México, que es la empresa insignia de la producción de acero en el país. Y comentábamos que pues a largo plazo estamos muertos, y entonces este asunto de levantar las restricciones sobre esta suspensión de pagos muy extraña que tuvo Altos Hornos de México. Extraña porque empezó cotizando en bolsa aquí en México y luego se fue como una superstar a cotizar en bolsa en Nueva York. Ya esto, si alguien con conocimiento de administración de este tipo de corporaciones, de empresas, lo hubiera manejado perfectamente bien, como se manejan con administración empresarial científica estas empresas, pues la empresa hubiera salido adelante. Pero se manejó mal. El personaje central de esta tragicomedia alrededor del acero es una persona, un minero fracasado prácticamente, Alonso Ancira Elizondo, tan fracasado en Zimapán, Hidalgo, que después se dedicó a vender brasieres, amigos. Me da hasta risa esto, pero de minero a vender brasieres hay mucho
mucho trecho, y lo peor todavía, yo creo que no, tampoco la hizo en la venta de brasieres, y después se fue a cuidar los niños de Carlos Salinas de Gortari, porque su esposa es prima, o es prima todavía, de la ex esposa de Carlos Salinas de Gortari, Cecilia Ocelli. Ambos, tanto la familia de Ancira como mi familia, somos originarios de Musquis, Coahuila, otra pequeña ciudad allá en el profundo norte. Y hago un paréntesis, Musquis, Coahuila, pues fue en la época de la colonia una prisión para prisioneros políticos. Allá en la colonia, a todos los prisioneros políticos los mandaban a Musquis. Entonces, pues por eso la gente local pues es muy política. Hay ciertas tradiciones ahí que son muy interesantes aquí para mostrarlas con ustedes. Entonces, seguimos con el caso de Altos Hornos. Altos Hornos, insistimos, es una gran empresa, una gran corporación, pero es necesario empezar a entender el flujo, cómo se produce el acero. Y les voy a dar aquí una especie de clase académica, pero a la vez con la experiencia que tuvimos en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, donde éramos subdirector del área siderúrgica. O sea, sabemos de lo que estamos hablando. Tanto por tradición personal, familiar, hemos estado ligados al acero, pero aquí en pantalla pues ustedes lo van a ver. En la primera etapa ustedes van a ver que para producir 1 tonelada de acero se requiere 1 tonelada de mineral de hierro y 4 toneladas de mineral de carbón. Esto es importante porque Altos Hornos produce ahorita alrededor de 5 millones de toneladas de acero anualmente. Multipliquen 5 toneladas de producción de acero, 5 millones, y necesita 4 toneladas de carbón. Entonces estaríamos necesitando 20 millones de toneladas de carbón mineral para surtir solamente a una corporación, Altos Hornos de México. La producción de carbón en este momento en el país es de 10 millones de toneladas. Entonces se necesitan importar alrededor de la mitad y ahí entran los problemas. Primero, el gran problema es que se superexplota a la región carbonífera, donde es la única región del país donde se produce carbón mineral de calidad adecuada para la producción de acero. Entonces se superexplota el medio ambiente, es el salvaje oeste esa región, el verdadero salvaje oeste, y incluido el salvaje oeste ahora narcotizado, porque los Zetas han utilizado la región carbonífera para su base de extorsión y de criminalidad. Entonces ya ahora se habla hasta de narcominería, pero dejemos ese tema, vayámonos a la gráfica. Entonces se necesitan 4 toneladas de carbón. Ese carbón luego se coquiza, se pasa a coquizadoras y se saca el coque con cada kilo, el coque. El coque es una materia prima indispensable para la producción de acero. Por la parte de abajo ustedes pueden ver el diagrama de flujo. Por la parte de arriba, el mineral de hierro, o sea, Monclova está a 100 kilómetros aproximadamente de la región carbonífera. Entonces, el carbón no es problema de transporte para Altos Hornos de México, pero sí es problema de transporte el mineral de hierro. El mineral de hierro se trae de la Perla Chihuahua, es decir, estamos hablando de que se tiene que traer subiendo la Sierra Madre Oriental, bajar al desierto chihuahuense y traerlo al desierto coahuilense. Entonces es una experiencia, es una hazaña prácticamente de los ingenieros metalurgistas el traer el mineral de hierro de la Perla Chihuahua. En la época del licenciado Echeverría, cuando estuvimos incluidos ahí en algunas actividades alrededor del acero y de la industria del carbón, se planteó la necesidad de hacer un ferroducto, o sea, traer el mineral de hierro
desde la Perla, Chihuahua, subirlo a la sierra y luego bajarlo a Monclova. Hasta los años 80, cuando ya estuvimos en la Secretaría de Energía y Minas, Industria Paraestatal, la CEMIP, hicimos ese proyecto, lo hicimos. Todos los que participamos ahí, el director era Julio Reyes Pescador, del TEC de Monterrey, de la Universidad de Yale, hicimos ese esfuerzo y se terminó ese gigantesco ferroducto, el segundo más grande del mundo. El primero está en Rusia. Imagínense, lo hicimos en tiempo récord. O sea, en menos de 3 años terminamos un ferroducto. Había el interés del gobierno federal de desarrollar esta industria. Bueno, una vez que el acero, el mineral de hierro, entra a los hornos, hay 2 rutas de producción de acero. En la parte de abajo ustedes van a ver el alto horno. Es decir, esa es una ruta de producir acero. En la parte de abajo son el alto horno, que luego se liga con el horno BOF, o sea, horno al oxígeno, se oxigena. Es una técnica ya universal de que primero se pasa al alto horno y luego se pasa al horno vía gas. Esa es la primera ruta. Ahorita me preguntaban los obreros que trabajan en Monclova, miren amigos, los que entran al alto horno solamente trabajan 3 horas ahí, porque el calor es infernal y van protegidos con trajes tipo espacial. Una pequeña astilla que brinque, o sea, que no se maneje bien la fundición de acero, puede perforar el traje y puede lastimar e inclusive matar al obrero. Entonces tiene que ser un trabajo de especialistas, es un trabajo altamente especializado el entrar a los altos hornos a la producción del acero líquido, que sale líquido totalmente. Esto en la parte de abajo de la gráfica aquí de lo que estamos viendo en pantalla. En la parte de arriba es otra ruta de producción que se hizo en México. Ahí sí es 100% mexicana la reducción directa. La hizo la empresa Hojalata y Lámina de Monterrey, ILSA. ILSA llegó a produce hasta la fecha el acero por esta ruta de reducción directa, en donde el mineral de hierro se hace tipo canicas para cuando era uno chiquillo jugaba las canicas, pero en este caso son canicas de acero que se llaman pellets. Entonces del mineral de hierro se producen pellets, se echan al horno de reducción directa y de ahí se pasa al horno eléctrico. Y del horno eléctrico pues ya se lleva a la otra etapa de la producción. Esto es extremadamente importante para mis alumnos en el área de administración de empresas, porque parece que no hay tecnología nuestra. Y aquí el grupo ILSA produjo esta patente que se llama IL, H-Y-L, que ahora va en IL 3 o IL 4, y vean que la desarrollamos los mexicanos. Y para que observen este tema, Estados Unidos y Japón se aliaron para robarnos la patente. Verdaderamente es increíble que a veces México tiene que pelearse en los mercados internacionales en este tipo de temas, de que nos robaron la patente, así como nos robaron la patente de la televisión a color también, del ingeniero Camarena, pues también nos robaron la patente de ILSA y le llamaron Japón y Estados Unidos le llamaron Midrex. Y le dijeron a ILSA, solamente te vamos a dejar, esto fue en los años 70, 75, 80, te vamos a dejar que comercialices esta patente en los países árabes, en África, en China y en otros lados. Pero en el mundo desarrollado, ILSA no puede entrar a vender su patente. O sea, en Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón no puede vender su patente. Esto es un bloqueo, esto es una cosa increíble que sucede hasta la fecha,
de donde Estados Unidos y Japón nos tienen verdaderamente pues ahí detenidos en el desarrollo tecnológico siderúrgico del país. Y estamos hablando de una empresa privada, ILSA, que fue en este caso el corazón de este Zaibatsu. Zaibatsu, insistíamos en la forma como se produce el acero en los grandes consorcios japoneses. Pero ahorita vamos a explicar esta segunda gráfica después de ir a un segundo corte y estamos dándoles aquí una especie de clase. Me siento 20 años de profesor, no deja de que uno esté explicándoles a ustedes estos procesos y estos temas importantes como este robo de patentes prácticamente por parte de Estados Unidos y de Japón y que nos han bloqueado los mercados. En aquellos años China no era la gran potencia, ahorita sí lo es. Pero vamos a un segundo corte y continuamos aquí, Juan Ramón Jiménez. Pues seguimos aquí en pantalla, Juan Ramón Jiménez, en este su programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que dirige nuestra excelsa amiga Celeste Sainz de Miera, aquí explicándoles como si estuviera en clase estos procesos del acero y estos cuestionamientos que hacemos a veces sobre lo que en la práctica nos ha dicho, ¿no? O sea, seguíamos aquí explicando las gráficas. Esta otra gráfica es la que continúa después de la producción del acero, pues vienen toda la gama de productos de acero que se producen, desde tubería que le llaman sin costura, que es tubería de 48 pulgadas que utiliza mucho la industria petrolera, y tubería con costura, que es la que utiliza normalmente la tubería de los domicilios, de las casas, de los edificios. También tenemos planchón, tenemos alambre, tenemos lámina, tenemos esta lámina inclusive en frío se utiliza mucho para la industria automotriz, la industria de línea blanca.
también se produce clavos, se produce, en fin, vean ustedes estructuras para hacer edificios con esta fiebre constructora que hay en la Ciudad de México, pues la industria del acero tiene que ser altamente especializada. Estas estructuras brutales, aquí estamos en un piso 11 y veíamos en otras ocasiones todos el esqueleto de los edificios, y estas estructuras metálicas vienen de la industria del acero. Por eso la industria del acero es tan importante, porque tiene cadenas productivas anteriores, por ejemplo la industria minera carbonífera y la industria del hierro. Son industrias, verdaderamente industrias, no son productoras de materias primas, son verdaderas industrias. Y industrias, la cadena productiva del acero, industrias que tienen que ver con todos estos subproductos inmediatos del acero, pero inmediatamente afectan a la industria automotriz, a la industria de línea blanca, a la industria ferrocarrilera. En fin, es enorme la importancia de la cadena productiva del acero. Después del petróleo, nosotros los economistas tenemos una forma de medir el impacto de las dos industrias más importantes, la petrolera, que afecta alrededor de 400 ramas de las 500 ramas industriales del país que están planteadas en la matriz de insumo-producto, y el acero, que impacta alrededor similarmente una cantidad tan grande de ramas industriales. Es decir, que si se maneja el precio, si se manejara muy bien el precio del acero, pues México sería una potencia productora del acero. Pero además nos hemos especializado en aceros comunes o aceros al carbón, que es lo que estamos viendo ahorita, y nos hemos olvidado de los aceros especiales, aceros de alta resistencia, aceros de alta velocidad, aceros inoxidables. En fin, México se ha quedado estancado. Una empresa como POSCO, Pohang Iron Steel, que es una empresa paraestatal del gobierno coreano, inició igual que Pemex, que Altos Hornos, perdón, que a veces traigo mi Pemex muy metido en el corazón. El hecho es que empezó igual que Altos Hornos de México en los años 70 con 4 millones de toneladas anuales de producción. Ahorita POSCO produce 20 millones de toneladas de acero, inclusive muchas de ellas a nivel acero especializado, mientras México quedó estancado en 4 o 5 millones de toneladas. Desde los años 70 no hemos avanzado, porque no ha habido administración científica de estas empresas, porque creemos que es algo sucio, porque sí son empresas altamente contaminantes, pero las empresas están desarrollando ya aceros de alta calidad, o sea, para la industria aeronáutica, para la industria inclusive de las naves espaciales. Entonces, nos hemos quedado estancados en estos aceros corrientes, y no hemos invertido, tanto el gobierno federal como los gobiernos o la iniciativa privada, que yo le llamo muchas veces privada de iniciativa, porque no invierte si el gobierno no invierte. El gobierno del licenciado Echeverría invirtió en este gigantesco, y el licenciado López Portillo igual, en este gigantesco ferroducto, y a la vez crearon un Instituto Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas en Saltillo para crear los cuadros para que manejaran estas empresas, pero estas empresas se manejan por este señor Alonso Ancira como si fueran de él. Cuando insistimos, él es simplemente un prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. El señor, vean aquí en la gráfica, vive en el mejor fraccionamiento de San Antonio, Texas, en el Dominion, que es un fraccionamiento de superlujo allá por el northwest de San Antonio, donde está la Universidad de Texas, donde está esa zona muy residencial. Pues ahí vive como un marajá. Por 17 años no se le tocó porque estaba en suspensión de pagos. Entonces, pues eso le permitió vivir de esa forma. Se ha dedicado el señor qué bueno que se ha diversificado, ahora tiene inversiones en Israel, imagínense, en inversiones en Israel, compró las milenarias minas del rey Salomón, Alonso Ancira. ¿Con qué dinero? Pues no lo sé, y ahora está metido en el tráfico de diamantes de sangre de África. Entonces esto nos está llevando a que el personaje
pues es de primer nivel. La Universidad del Verbo Encarnado ya en San Antonio, la única con la que la UNAM tiene un convenio de doctorado, le dio el premio, o sea, de doctora, que yo le llamo coloquialmente ignoris causa, porque prácticamente el personaje, pues insistimos, era un minero fracasado, vendedor de brasieres, cuidador de los niños de Salinas, y de repente de la noche a la mañana es un verdadero hombre importante, ahora metido hasta en el gas shell y metido en el gas natural. Ahí si nos pasan una lámina donde tenemos ahí la importancia del gas en esta región. Esta región es una de las más ricas de la nación. En la región del acero, de la región del carbón, inclusive que están ligadas la del acero con el carbón, Monclova y la región carbonífera, ahí tenemos esta gráfica de la importancia del gas shell en los Estados Unidos. Vean, sobre todo en la frontera de Texas con México, cómo hay gran cantidad de depósitos de gas shell. El señor Ancira, como vive en San Antonio, pues se ha dedicado ya inclusive a la producción de gas shell en el estado de Texas, y ahora es el gran beneficiario de la reforma energética de Enrique Peña Nieto en la zona, en la región norte del estado de Coahuila, donde ha comprado enormes cantidades de dinero y de tierras, perdón. Ahí tienen esto que nosotros bajamos de la CIA de los Estados Unidos, la Central de Inteligencia, que pocos se han atrevido a entrar a la página, y nosotros bajamos esta información donde esta región es altamente estratégica para los intereses de los Estados Unidos y de México, que está en México. Pues no, los mexicanos no sabemos ni la riqueza que tenemos. Ahí son dos gigantescos pozos gasíferos que están en la región de Monclova y la región del centro de Coahuila, la carbonífera, y la región colindante con Texas, la de Piedras Negras. En esta región están gigantescos yacimientos de gas, uno Pirineos en las ciudades Sabinas y el otro Forastero en la ciudad de Monclova. Entonces, esto Pemex no nos informa. Nosotros lo sabemos porque somos de la región, porque andamos continuamente en la región, porque estamos en contacto con la gente de la región. Y vean la extensión de la riqueza del gas shell, que va hasta casi la mitad del estado de Veracruz. O sea, ese gigantesco yacimiento Eagle Ford, que es la frontera de Texas con México, Eagle Ford, donde el centro es la ciudad de San Antonio, Texas, se prolonga hasta casi la capital del estado de Veracruz. O sea, es enorme la riqueza de gas shell, pero desafortunadamente la explotación de gas shell trae la otra contraparte, que es verdaderamente antiecológico. Está siendo bloqueado por los grupos ecologistas, tanto de Texas como de todo Estados Unidos, y un poco los grupos ecologistas de México, en donde pues, la explotación de gas shell tiene que ser científica y no al estilo salvaje oeste, que es lo que pretende este señor Ancira y sus gentes que están ahí en la localidad o que están en Texas para explotar esta enorme riqueza mexicana. Y esto, insistimos, nos lleva al planteamiento original que hicimos al inicio del programa. Es decir, que esta restricción que se le hace al Altos Hornos de México por quitarle la suspensión de pagos, debe de iniciar de nuevo la lucha de los obreros de Monclova y de la región carbonífera, e inclusive de Piedras Negras, para exigir su 5% que le corresponde de esa privatización que fue, lo hemos documentado, lo hemos escrito en Voces del Periodista, fue fraudulenta porque fue un préstamo del Banco Mundial que Carlos Salinas inmediatamente canalizó a Banorte, y de ahí salieron todos los dineros para privatizar de esa forma fraudulenta todas las grandes empresas del sector siderúrgico y metalurgista y minero metalúrgico, es decir, Altos Hornos, Micare, Varita de Sonora, Rofomex de Baja California Sur, Grafito de Guerrero, Navimin, que es una empresa minera especializada en minerales, esta que acaba de explotar en Coatzacoalcos, Veracruz, en Pajaritos, en fin, es un verdadero fraude a la nación lo que sucedió.
nuestros amigos mineros de allá, de la región del carbón, de la región acerera, lo saben perfectamente porque lucharon 10 años, amigos, 10 años para que el gobierno federal les entregara los documentos de la privatización de Altos Hornos de México, y eso con una lucha donde los diputados y senadores no nos ayudaron en nada, al contrario, nos han bloqueado continuamente, porque esto debería ser investigado altamente, porque es una empresa estratégica lo que es Altos Hornos de México, y simplemente los obreros, hasta el sindicato minero ha desaparecido prácticamente, perseguido por todos estos intereses alrededor de la industria del acero. Aquí de alguna forma nos fuimos muy rápido tratando de explicar toda la problemática, pero esperemos que si acaso tienen ustedes algún interés, pues nos manden un correo a Coahuil, Texas, con J, coahuiltexas@gmail.com, coahuiltexas@gmail.com, para seguirles platicando sobre esta problemática muy especializada, que es la producción del acero, que es la segunda más importante después del petróleo en el país. Estuvo aquí con ustedes Juan Ramón Jiménez en pantalla, en sustitución de la insustituible Celeste Sainz de Miera, en su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, y con el apoyo de los compañeros aquí de TV Anunciación, de Tere García, y en fin, amigos, que pasen una excelente tarde. Aquí con ustedes Juan Ramón Jiménez.